Muhammad. Muhammad. Iqra. Recitar. No sé leer. Recitar en el nombre de tu Señor. ¿Quién eres? Este es el mensaje. Llévalo al mundo. Debo contarles. Ellos deben saber. Lucifer, el ángel de la luz, que cayó como un relámpago. Este corto que hemos visto solo refleja lo que pasó. Solo refleja lo que estuvo por venir. Esta interacción entre el demonio y Muhammad. Hoy vamos a hablar de un episodio poco conocido de la biografía de Mahoma, relatado por Ibn Kathir, uno de los historiadores islámicos más influyentes. Se trata de la historia de Abd al-Muttalib, el abuelo de Mahoma, y su promesa de sacrificio. Un relato que nos lleva a cuestionarnos la identidad del Dios que veneraban los antepasados de Mahoma. Antes de profundizar en la historia, es importante entender quién era Hubal. Hubal era una deidad adorada en la Kaaba, el santuario que hoy es el centro de peregrinación del Islam. Se trataba de un ídolo que los árabes preislámicos veneraban y al que acudían en busca de guía. El Islam moderno nos dice que Alá es el único Dios verdadero, pero los registros históricos muestran que en los tiempos de Mahoma, Hubal era adorado en la misma Kaaba donde hoy se venera a Alá. ¿Acaso Hubal y Alá son la misma entidad? Según Ibn Kathir, Abd al-Muttalib, el abuelo de Mahoma, hizo un juramento. Si llegaba a tener 10 hijos, sacrificaría a uno de ellos como ofrenda a su Dios. Y cuando su descendencia alcanzó esa cifra, llegó el momento de cumplir su promesa. Pero ¿cómo decidir qué hijo debía ser sacrificado? Para ello, acudieron a un método de adivinación común en aquella época. Lanzaron flechas con los nombres de los hijos inscritos en ellas, buscando la voluntad de su Dios. El resultado fue claro. La flecha cayó sobre Abdullah, el padre de Mahoma. El dilema era evidente. Abd al-Muttalib debió sacrificar a su hijo, pero los Quraysh, la tribu dominante en la Meca, y que eran familia de Muhammad, intervinieron. Le sugirieron que consultaran a una bruja, una kahina, para encontrar otra solución. La bruja les propuso negociar con su dios. En lugar de Abdullah, podían ofrecerle camellos como sacrificio. Así que repitieron el proceso de lanzar las flechas. Cada vez que caía sobre Abdullah, añadían más camellos al trato. Finalmente, tras 10 intentos, la suerte se inclinó hacia los camellos. Abdullah fue salvado, y el dios aceptó el sacrificio de los 10 camellos en su lugar. Pero aquí surge la pregunta clave. ¿A quién se estaba ofreciendo este sacrificio? ¿A Hubal, el dios de la Kaaba, o a Alá? El mismo Ibn Kathir menciona que Hubal era el dios de la familia de Mahoma. Entonces, si la familia de Mahoma adoraba a Hubal y le ofrecía sacrificios, ¿cómo podemos asegurar que el Islam no es una continuidad de aquel culto preislámico? Si Hubal pedía sacrificios humanos y luego aceptaba camellos, y Alá permitió ese trato, ¿son realmente diferentes? El Islam enseña la yihad, la guerra contra los infieles. En el Corán se menciona repetidamente que los que mueren matando infieles serán recompensados con el paraíso. Combatid a quienes no creen en Alá ni en el último día, a quienes no consideran ilícito lo que Alá y su enviado han prohibido, y a quienes no profesan la verdadera religión, entre aquellos que recibieron la escritura, hasta que paguen con la yicia, con sumisión, y se sientan sometidos. Pero, ¿de dónde viene realmente esta idea? ¿Fue una revelación divina o un eco de los sacrificios humanos que Baal exigía en la antigüedad?
La conexión es innegable. Baal, el dios de los cananeos, exigía la sangre de los hombres. Recordemos que Ubal es el Baal, es la traducción de Baal al árabe. Jehová, el Dios de Israel, condenó esta práctica una y otra vez en la Biblia. En Jeremías 19:5 Dios dice: han edificado lugares altos a Baal, para quemar a sus hijos en el fuego en holocausto a Baal. Cosa que no les mandé ni hablé, ni vino a mi pensamiento. El Islam, con su mandato de matar a los infieles en el nombre de Alá, sigue un patrón idéntico. Lo que antes era el sacrificio ritual de niños para Baal, ahora es la guerra santa de los musulmanes contra quienes no se someten. Los musulmanes creen que están rezando y adorando al único Dios, pero en realidad han sido engañados. No saben que están rezando a Baal, el mismo ídolo contra el que Jehová luchó durante siglos. La historia de los israelitas es un claro ejemplo de esto. En el Antiguo Testamento, los israelitas una y otra vez cayeron en la trampa de Baal, y cada vez Dios los castigó. En Jueces 2, versos 13-14, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. En 1 Reyes 18, versos 21, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Los musulmanes de hoy están en la misma situación. Piensan que rezan al Dios verdadero, pero han sido atrapados en un sistema religioso. Recordemos, religión significa relación, que sigue la misma estructura de adoración que Baal. Otra prueba de la conexión entre el Islam y los antiguos cultos paganos está en la cultura astral de la familia de Mahoma y que había en la Meca. La Meca era un centro de adoración de deidades estelares, el cual tenía 7 dioses, siendo los dos más importantes la luna, que representaba al hombre, y el sol, que representaba a la mujer. La Kaaba albergaba 360 ídolos, uno para cada día del calendario lunar. El símbolo de Alá, en el Islam, sigue siendo una luna creciente, lo que apunta a un origen en la adoración de los cuerpos celestes. La piedra negra de la Kaaba, que los musulmanes besan y veneran, es un meteorito, otro elemento del culto astral. Mahoma no eliminó estas prácticas, sino que las adaptó. El Islam mantuvo el calendario lunar, la peregrinación a la Kaaba y la veneración de la piedra negra. Esto no es coincidencia, sino la continuación de una religión astral disfrazada de monoteísmo. Si Alá es el único Dios, ¿por qué la familia de Mahoma tenía que consultar a Ubal? ¿Por qué usaban flechas de adivinación? Algo condenado en el Islam mismo. Todo esto nos lleva a una conclusión impactante. El Islam no es un monoteísmo puro, sino una versión renovada de culto a Baal. Su Dios acepta sacrificios humanos. Sus rituales provienen de la antigua adoración astral. Su símbolo es la luna, no la luz divina del Dios verdadero. Su guerra santa es la continuación de los sacrificios de sangre que Jehová condenó. Los musulmanes, sin saberlo, han sido engañados, igual que los israelitas en tiempos de Elías y Jeremías. La lucha entre Jehová y Baal nunca terminó, solo tomó una nueva forma. Como dice Salmos 96, verso 5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. El Islam es la manifestación moderna del antiguo engaño de Baal. Solo hay un Dios verdadero, y no es el que exige muerte y sangre para su gloria. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que ese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho de carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.